El caso de Ronald Allen Jansen. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Ronald Allen Jansen nació el 6 de febrero de 1971 en Borsem, un pequeño suburbio de Maasmechelen, al norte de Bélgica. Era el tercer hijo del matrimonio de clase trabajadora formado por Hilda Houben y Edward Jansen. Ella se dedicaba a las labores de casa y él trabajaba como minero en Eisden, un complejo industrial de 7 minas de carbón en el área de Campinea, a 8 kilómetros de la residencia familiar. Hilda mantuvo desde siempre un estrecho vínculo con sus hijos, primero con los mayores, Ludo y Heidi, luego también con Ronald. En gran medida, enfocarse en ellos le permitía evadir un poco la problemática relación con Edward, cuyo carácter conflictivo constantemente empañaba la armonía del hogar. Para él, la educación era un asunto de golpes y el castigo corporal era la tónica habitual cuando los niños desobedecían. Pronto sus arrebatos de ira hicieron que todos en casa le temieran. A pesar de ese escenario, la familia siguió creciendo y al año siguiente recibieron a la pequeña Crystal. Desde una edad temprana, Ronald fue objeto de escarnio por parte de sus compañeros de escuela debido a su ceseo, un trastorno del habla que no le permitía articular de manera correcta ciertas palabras. Sin embargo, a él no parecía incomodarle ser el centro de las bromas y solía mostrarse muy sociable. Pero para desgracia del chico, el acoso no se limitaba al ámbito escolar. Era habitual que Edward se burlase de él sin razón alguna. Para colmo, era muy común que después de ello le propinase una paliza. Siempre protectora, Hilda defendía al pequeño y como consecuencia resultaba también víctima de la violencia y el autoritarismo de su esposo. El pánico que sentía Ronald hacia Edward era tal que no podía dormir por temor a que volviera a casa y arremetiera contra él o su familia. A medida que la violencia iba en aumento, también lo hacían los períodos de insomnio del niño. Aquello derivó en un importante trastorno del sueño que hizo mella en su personalidad. En el colegio, no obstante, el desempeño de Ronald era bastante satisfactorio. Sin ser un muchacho brillante, pero sí capaz, sus calificaciones eran buenas y nunca reprobó materia alguna. Con respecto a las relaciones sociales fuera del aula, daba muestras de haberse integrado bien con sus compañeros. Una vez llegada la adolescencia, en el interior del joven hubo una ligera transformación. Del niño dispuesto a ser humillado no quedaba rastro, y en contraste, Ronald comenzó a exhibir cierto talante de rudeza. Confiados en que se trataba de una pose, los demás estudiantes no dejaron de hostigarlo por su manera de hablar. Pero lo cierto es que la paciencia de Ronald había llegado a su límite. Fue así como, al repetirse una de esas escenas de bullying, el adolescente ya no tuvo dudas ni miedo. Ciego de furia, salió de la escuela directo a su casa, tomó un bate de béisbol de su habitación, lo cargó en su mochila y volvió caminando al campus. Apenas divisó a los agresores y sin previo aviso, asestó un batazo en la cabeza de cada uno. Fue el modo que encontró para hacerse respetar, pero le valió la expulsión del instituto. Continuó estudios en la secundaria de Eisden, otra ciudad en el mismo municipio de Maasmechelen. Su condición de recién llegado y por ende extraño evitó que se repitiese la situación anterior. Esa tranquilidad le permitió a Ronald mantenerse enfocado en los deberes. Entretanto, la personalidad de Edward había logrado convertir la casa en un lugar invivible y el ambiente rayaba en lo terrorífico. Exhausta, Hilda decidió poner fin al sufrimiento propio y al de sus hijos y pidió el divorcio. Los 4 chicos se quedaron a vivir con ella. Sin la castrante figura paterna de por medio, Ronald
se dio el gusto de ser él mismo y el resultado fue más que favorable, tanto para su temperamento que se tornó amable y encantador, como para culminar sus estudios en el bachillerato sin sobresaltos. De hecho, no tardó en descubrir cuánto le gustaba aprender. Con 18 años, Ronald se mudó de casa a una habitación en Hasselt, la capital de la provincia de Limburgo, e ingresó a la universidad local para estudiar ingeniería industrial. Para mantenerse y pagar la residencia llevó a cabo numerosos trabajos. Si bien durante el primer año su progreso y rendimiento académico fueron muy buenos, su situación económica no lo era tanto. Meditando al respecto y con las ganas intactas de seguir formándose, Ronald consideró que seguramente le resultaría mejor trasladarse a Lovaina, epicentro universitario de la Bélgica flamenca, estratégicamente ubicado a escasos 30 kilómetros de Bruselas. En resumen, allí tendría mayores y mejores oportunidades laborales y alto prestigio educativo, una fórmula seductora. Se mudó a Lovaina y, en efecto, una vez ahí, se podría decir que Ronald desplegó todas sus capacidades y comenzó a vivir su juventud. Continuó sus estudios de ingeniería y aprovechó al máximo la variada vida nocturna del lugar. Gustaba de salir con amigos a las innumerables cervecerías locales y de vez en cuando también tenía citas con alguna que otra chica. En términos monetarios, su condición fue a peor. Para solventarlo, acudió a los servicios de un centro de acogida donde recibía alimento y alojamiento y, a cambio, ofrecía su mano de obra como voluntario en el comedor del hospedaje. Corría el inicio de los años 90 y Ronald tenía un sueño: ser cooperante en África. Se imaginaba que, gracias a sus conocimientos de ingeniería, podría ser útil como especialista en técnicas de riego. Pero quiso la suerte que, por aquel entonces, y mientras cursaba su último año de especialización, conociese a Nathalie Bax. Nathalie era holandesa. Trabajaba en la universidad y era 2 años mayor que él. Apenas lo conoció, quedó encantada con la educada y afable personalidad de Ronald. Él, por su parte, cambió el sueño de África por la posibilidad de un futuro juntos. De las salidas vino el romance y luego, con gran rapidez, se consolidó una relación estable. Toda vez que Ronald obtuvo su título universitario como ingeniero industrial, además con mención honorífica, la pareja contrajo matrimonio. En el joven continuaba latente su vocación de servicio y, si ya no era en el continente africano, le ilusionaba poder llegar a ser docente. A mediados de 1995, Nathalie recibió una oferta laboral de una prestigiosa empresa en Genk, una de las ciudades industriales más importantes de la Bélgica flamenca. No vacilaron y se trasladaron hasta allí. Ronald llegó con las manos vacías, pero enseguida ingresó en una fábrica de cajas de cartón, donde aplicó todo su conocimiento como gerente técnico y de producción. La satisfacción de trabajar en su área finalmente le dio el impulso para dedicarse a la enseñanza y, sin arriesgar su empleo y estabilidad económica, se postuló como profesor a medio tiempo en el Instituto Técnico de Maaseik. Fue aceptado por las autoridades del recinto educativo y le asignaron las materias de mecánica e informática. Su anhelo de estar parado frente a un grupo de alumnos, compartiendo sus conocimientos, se hacía realidad. Las buenas noticias no cesaban para Ronald. Nathalie y él esperaban a su primera hija. El embarazo los motivó a buscar un lugar más acorde para vivir, por lo que en 1998 cambiaron su lugar de residencia a Loksbergen, un pequeño distrito en la ciudad de Hallen, a 40 kilómetros de Genk, de paisaje más bucólico y tranquilo y con una oferta de inmuebles a menor costo. Él renunció al instituto y se postuló como docente en la secundaria San Martín, a solo 10 minutos de su nuevo domicilio. Obtuvo una plaza en dicha escuela como profesor de dibujo técnico, mecánica y organización empresarial. Ya establecidos, sus vecinos contiguos, Peggy y Johan Appeltans, los recibieron con los brazos abiertos. Conocieron también a su hija, Shanna, y a su novio, Kevin Paulus, quien visitaba la casa con bastante frecuencia. Llegado el verano, Peggy y Johan multiplicaron las invitaciones a su terraza, con la excusa de compartir una barbacoa con Ronald y Nathalie y disfrutar de los escasos días calurosos belgas. Pero lo cierto era que Ronald fingía su supuesto agrado por aquella familia. En su fuero interno, los consideraba unos desadaptados, en especial a Kevin. El muchacho acostumbraba a espiar sus movimientos para después burlarse de él junto a Shanna,
o tiraba basura en su jardín para molestarlo. Esto enardecía a Ronald. Sin embargo, él solo callaba. El nacimiento de su hija le dio nuevos bríos. Se dedicó a la pequeña, la llenaba de mimos y atenciones y cuidaba de que no le faltara nada. En el año 2000 decidió dar un paso al costado en la fábrica y dedicarse a tiempo completo a su rol en San Martín, lo que también le facilitaba ocuparse más de su familia. Ronald actuaba como el perfecto profesor, sumamente amigable, tranquilo y discreto. A todas luces tenía un talento innato para enseñar. Sus alumnos lo apreciaban y no cesaban de elogiar sus dotes de buen maestro. Por si fuera poco, los colegas del instituto resaltaban la personalidad extrovertida e ingeniosa del joven, siempre educado y jovial para relacionarse con nosotros. A los 31 años, el afable profesor se convirtió en padre por segunda vez. Y de nuevo, una niña vino a llenar de felicidad la vida del matrimonio. Igual que antes, Ronald se mostró solícito y cariñoso, dispuesto en todo momento a dar lo mejor de sí para que las niñas crecieran en el entorno más favorable posible. La aparente calma hogareña solo era empañada por la persistencia del insomnio que acusó Ronald desde la niñez. Y aunque tomaba somníferos, a esas alturas descubrió que dar largos paseos nocturnos hasta quedar extenuado también eran de ayuda para, de regreso a casa, conciliar el sueño. Peggy y Johan lo veían salir a caminar a altas horas de la noche. Les llamó la atención la extraña rutina, pero no despertó en ellos sospecha alguna. De cualquier modo, el insomnio fue en aumento y, en paralelo, se hicieron más frecuentes sus salidas. La situación acarrió consecuencias evidentes a nivel de su temperamento, que fluctuaba entre irascible y deprimido. Ignorante del conflicto pasado de su marido, Nathalie sentía que la arrastraba en su descenso a esa suerte de espiral de desánimo. La zozobra se avivaba sin cesar y ella temía por el bien de las niñas. La relación se fracturó por completo en 2005, cuando Nathalie por fin se animó a plantearle la posibilidad de una separación. Ronald recibió la noticia de pésimo agrado. No obstante, supo disimular su enfado y con astucia urdió un plan rápido. La drogó con las pastillas que usaba para dormir, luego la golpeó y abusó de ella. Nathalie lo denunció en la comisaría, pero él aseguró que la relación sexual fue consensuada. En un giro inesperado de los acontecimientos, ella decidió retirar la denuncia. Como consecuencia, el caso fue archivado y Ronald salió airoso. O al menos eso creyó él en un principio, porque Nathalie le asestó un revés súbito. Procedió con la demanda de divorcio. En lo subsiguiente, compartieron la custodia de sus 2 hijas. Ella se mudó con las niñas y él se quedó en el domicilio de Loxbergen, donde recibía a las nenas 2 veces por semana como parte del trato. En este nuevo escenario, la soledad se convirtió en un auténtico problema para Ronald. Su trastorno del sueño se acrecentó. La noche del viernes 27 de abril de 2007, el tiempo parecía detenerse. Incapaz de conciliar el sueño, temblaba sin cesar en la cama y sentía que le consumía la ansiedad. Finalmente eligió salir a dar una vuelta en su camioneta. Condujo 12 kilómetros hasta la ciudad de Diest. Allí su destino se cruzaría con el de una tranquila muchacha. Annick van Witzel era una chica de 18 años que, como muchísimos otros jóvenes belgas, formaba parte de una agrupación rural que perseguía aportar beneficios a la sociedad y fomentar la camaradería y el esfuerzo mancomunado. En su caso específico se trataba de la Juventud Nacional Católica, JNC, un movimiento cimentado en los valores de la amistad, la solidaridad, el perdón y el respeto. Fiel a las costumbres de dichos grupos, la JNC organizaba con frecuencia fiestas con el objetivo de brindar un sano esparcimiento a sus miembros. Y por supuesto, los viernes eran ideales para tal fin. Sin importar la edad, la bicicleta es el medio de transporte favorito de los belgas. Las vías son consideradas más que seguras, lo que también contribuye con ese aire de cuento de hadas de aquel país diminuto y sumamente tranquilo. Y si de asistir a fiestas se trata, los chicos se desplazan sin inconvenientes en sus vehículos de 2 ruedas. Esa noche de viernes, Annick, residente de Diest, asistió a una velada de la organización. Avanzada ya la madrugada, salió del predio, tomó su bicicleta y emprendió sola el rumbo a casa. Alrededor de las 5 a.m.,
Ronald pasó en su vehículo junto a ella. Acto seguido, aceleró hasta llegar a un lugar estratégico donde esperarla. Agazapado dentro de la camioneta, aguardó y una vez que estuvo cerca, se abalanzó sobre la muchacha. La amenazó con un cuchillo, la introdujo en el auto junto a su bicicleta y condujo de vuelta a su vivienda. Al llegar, la llevó hasta su dormitorio. En el interior de la mochila de Anik, su teléfono celular sonaba. Su madre llamaba preocupada al notar que no había regresado. Ronald tomó el dispositivo y le quitó la batería. La encerró en el baño, abrió el grifo de la bañera y prendió la aspiradora para hacer ruido y despistar a sus vecinos. Abusó de ella. Con todo premeditado, bajó hasta el sótano en busca de un martillo. De regreso, le tapó el rostro y usó el arma para quitarle la vida. Consumado el hecho, limpió toda la escena del crimen. Para eliminar evidencias, fue hasta una cafetería y allí tiró a la basura la tarjeta SIM del celular de Anik. De vuelta en casa, envolvió cuidadosamente el cuerpo con plástico y lo introdujo en una bolsa de tela a la que añadió varios kilos de piedras. Tras subir al auto su extraño paquete sin ser visto por nadie, condujo unos 15 minutos hasta el canal abierto y ahí, en la corriente, arrojó el cadáver. Ronald tenía la certeza de que los 3.4 metros de profundidad del sistema de navegación se ocuparían de tapar su delito. Sin noticias de Anik, la madre hizo el reporte de desaparición en la comisaría. Con el dato de las llamadas sin respuesta, los investigadores se sirvieron del servicio de geolocalización del teléfono móvil para procurarse pistas. El procedimiento permitió a los agentes trabajar en un sector específico de la región y, a continuación, se entrevistó a 4.000 hombres. Ese amplísimo conjunto posteriormente se redujo a 280 sujetos con un perfil bastante puntual. Según las sospechas, el culpable debía ser un hombre de entre 35 y 40 años, impulsivo y de carácter violento y con problemas de pareja. Todas esas características encajaban con Ronald, y sin embargo, no fue seleccionado porque sus hijas aún figuraban en los registros oficiales como domiciliadas con él. El intenso operativo de búsqueda que involucró a decenas de oficiales, más de 200 voluntarios y la ayuda de un helicóptero, continuó por varios días, pero no hubo resultados. Fue el 3 de mayo, 6 días después de la desaparición, cuando un obrero que trabajaba en una fábrica frente al canal abierto captó lo que parecía ser un paquete flotando sobre los márgenes del río. De inmediato alertó a la policía sobre el misterioso elemento. El avanzado estado de descomposición del cadáver complicó el trabajo de las autoridades forenses. Mientras los habitantes de Diest estaban horrorizados con la noticia, Ronald seguía con su vida en el instituto. El grotesco crimen estaba en boca de todos, y por eso mismo, él no se abstuvo de charlar con sus alumnos acerca de cuán increíble le resultaba lo sucedido. Pasaron 3 años, y la investigación no arrojaba ningún resultado. El nombre de Ronald figuró varias veces en las pesquisas, pero siempre terminó siendo descartado ante la ausencia de elementos incriminatorios. La noche del sábado 2 de enero de 2010, Shanna y Kevin pasaron la velada en una cafetería de la zona. Cerca de la 1:45 a.m., subieron al auto de él para regresar a casa. Al arribar al vecindario, Ronald estaba parado en el medio de la calle, ensimismado por el tiempo sin dormir. Al verlo, Kevin maniobró con el fin de evitar derribarlo y luego lo insultó. La escena conllevó a una pelea verbal que fue creciendo en calor mientras ambos se alejaban a sus respectivas viviendas. Furioso, Ronald fue hasta el sótano de su casa y allí se hizo de un arma y un producto inflamable. Sin pensar mucho, se dirigió al domicilio vecino y tocó el timbre. Al abrir, Shanna se encontró de frente con la pistola. El hombre obligó a ambos a abordar el auto de ellos, con Kevin como conductor, él de copiloto y la joven en el asiento trasero. Cerca de un paraje solitario dio la orden de detener el vehículo y les disparó. Por último, roció el coche con gasolina y le prendió fuego. Llegó a su casa casi a las 4 de la madrugada. Tomó un baño, quemó su ensangrentada ropa en una hoguera, esparció las cenizas en una zanja y lanzó la pistola al río Demer. Tal como hizo tras darle muerte a Anik, Ronald continuó con su vida como si nada. El domingo estuvo con unos amigos en un pub
y conversaron sobre el crimen reciente. El lunes dio clase en el instituto. La autopsia de los cuerpos demostró que fueron asesinados. Por ende, en las jornadas sucesivas, la policía interrogó al círculo más próximo a las víctimas. Cuando tocó el turno de Ronald, algo no encajó. En una inspección de rigor, los agentes encontraron 3 armas escondidas en su jardín, la suficiente evidencia para arrestarlo. De inmediato fue llevado a la comisaría. Ronald demostró ser un hueso duro de roer y por más de 24 horas insistió en su inocencia. Solo cuando nuevos interrogadores más perspicaces usaron la estrategia de halagar sus capacidades criminales, él, orgulloso de sí mismo, cedió. Reconoció haber matado a Shanna, a Kevin y a Anik, y por si fuera poco, asumió su responsabilidad en una serie de violaciones de las que solo recordó fragmentos. Incapaz de ofrecer motivos claros, dio a entender que era un asunto de juego de azar. En sus términos exigió que la policía informara a su familia de la verdad antes de que se enterase a través de los medios. Posteriormente, Ronald confesó al menos 15 asesinatos, aunque existía la posibilidad de que estuviese exagerando sus proezas. La falta de pruebas en los casos relacionados lo benefició con un sobreseimiento de estos expedientes. De cualquier modo, la policía belga se dio a la tarea de reabrir archivos de asesinatos sin resolver ocurridos en las últimas décadas. El juicio comenzó el martes 20 de septiembre de 2011 en Limburgo. La evaluación psicológica había arrojado que se trataba de alguien responsable de sus actos y los expertos consultados lo describieron como un psicópata y manipulador, carente de empatía con las víctimas, que seguramente volvería a delinquir si se le daba la oportunidad. Él se excusó en el estrado, alegando que todo se debió a sus problemas para dormir. Transcurrido un mes, el juzgado de lo penal lo declaró culpable de todos los hechos, sin atenuantes: 3 asesinatos, confinamiento forzado y violación con tortura. En consecuencia, fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Hasselt. Al año siguiente, estando ya en la cárcel, Ronald fue condenado por 10 nuevos delitos de violación perpetrados entre 2001 y 2006. El tribunal de Amberes lo halló culpable, pero al tener una sentencia de cadena perpetua con anterioridad, ya no podía recibir un castigo adicional por dichos delitos. Ni siquiera estuvo presente durante la vista judicial. Desde su primera condena, Ronald Jansen ha pasado por 3 recintos penitenciarios distintos. Primero estuvo en la prisión de Hasselt. Después pidió el traslado a la de Lovaina a causa de sus problemas con otros presos y más recientemente, con el objetivo de disminuir el riesgo de fuga, fue trasladado a la cárcel de Beveren, donde los funcionarios pudieron notar su gran capacidad de manipulación para incitar a otros reclusos a sublevarse. Cada 7 minutos es vigilado para prevenir cualquier intento de suicidio. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.